doctora Zulima Sánchez Sánchez, en representación de la Universidad de Salamanca. Buenos días, Zulima, aquí estás. Entonces, como Pedro había anunciado que ya estaba Henry Jiménez Guanipa del Heidelberg Center para América Latina, también tenemos a Zulima que integra la mesa de hoy. Sé que se está siendo muy bien recibida y muchas gracias por estar aquí presente y buenas tardes ahí creo que estás en España, ¿no? Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Eduardo, y también gracias al profesor Pedro por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un honor contar con ustedes, profesora doctora Zulima Sánchez Sánchez y profesor Jiménez Guanipa. Estamos además juntos en una red muy importante de la cual creo que Henry, que es quizá el nombre por detrás de esta red, por su iniciativa, por su trabajo incansable, y podrá hablar mejor acerca de nuestra red. Entonces, estamos en verdad conectando hoy muchas redes que trabajan de forma conjunta, en cooperación. La red del Ribeirão, la red de la Universidad Federal Fluminense y la red que estamos, gracias a Henry y a otros colegas que trabajan mucho por eso. Bueno, yo creo que podemos empezar con las charlas, ¿no? ¿Qué les parece? Correcto, Pedro. Si presentas entonces por el orden que estaba previsto a Henry, damos inicio con la exposición del profesor doctor Henry Jiménez Guanipa. Haces los honores del protocolo y presentas a Henry, por favor, Pedro. Bueno, es con mucha felicidad que les presento a Henry y un poco de su resumen, porque tiene muchas cualificaciones, ¿no? Es abogado con más de 25 años de experiencia en el sector energético, incluyendo energías convencionales y las renovables. Es abogado de la Universidad Santa María de Caracas, especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Católica de Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Posee máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y es doctor en Derecho por la Universidad, bueno, esta no sé si logro hablar bien el nombre, ¿no? Bochum. Bochum. Gracias, Henry, de Alemania. Es profesor, consultor senior, investigador del Heidelberg Institute. Entonces, eso solo para decir lo más importante, porque tiene usted, Henry, una calificación tremenda, que mucho nos alegra con su presencia. Gracias una vez más. Me gustaría de pasarle la palabra. Tendrá usted 20 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias una vez más. Bienvenido. Gracias, muy amable. Sí, en primer lugar, quiero dar las gracias pues al profesor Fabio Veiga del Instituto Iberoamericano de Estudios Jurídicos de Portugal y al profesor Pedro Arzaradel, yo lo conozco como Pedro Coelho, pero muy bien, del programa de posgrado de la Universidad Federal de Fluminense de Brasil, por la organización de este fantástico, maravilloso evento y por supuesto por honrarme con la invitación para participar en él. Voy a ir directo al tema para que el tiempo no me castigue. La actual crisis sanitaria creada por la COVID-19 y la crisis climática, voy a referirme un poco a las dos, creada por la especie humana, nos satura a diario de interrogantes.
La gravedad de lo que ocurre está movilizando a empresas, a gobiernos, a ciudadanos, etcétera, para encontrar desesperadamente una solución. En el espectro académico hay que reconocer, y hace un momento lo mencionó uno de los colegas, nunca como ahora se habían organizado tantos eventos o escrito tantos ensayos para abordar estas crisis que, lejos de tenerlas bajo control, a diario nos siguen cargando con dudas y con muchas interrogantes acerca de lo que podrá ocurrir en el futuro. Y en tal sentido nos preguntamos, entre tantas cosas, ¿cuándo acabará esta pandemia? ¿Habrá otra pandemia pronto? Incluso estará en desarrollo una nueva cepa, que es el debate actual ahora, o los rumores que tenemos acá en Europa. ¿Es el cambio climático más peligroso que la COVID-19? ¿Qué debemos hacer para salir de esta situación cuando observamos además que los países se han polarizado para atender el mismo problema, pero desde distintos enfoques? En función de esas y otras interrogantes, quiero enfocar mi presentación en el poder transformador y resiliente que provocarán tanto la COVID-19 como el cambio climático, y cómo los procesos que van a catalizar en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo cultural e incluso en lo político podrían despejar el camino para mejorar nuestra relación con el medio ambiente y con ello contribuir a garantizar el disfrute y la protección de los derechos humanos. En este sentido, es importante contextualizar ambas crisis en un debate que perfectamente podemos retrotraer a la Cumbre de Estocolmo sobre el medio ambiente humano en 1972 y que se refiere a la insostenibilidad ambiental del actual modelo económico y energético. Ese debate, que cada día adquiere más actualidad y despierta más interés, choca con la realidad de que las principales fuentes de energía, como el carbón, el petróleo y el gas natural, dominan por mucho el consumo global de energía, con cerca del 80%, y con ello son los causantes de casi las 3/4 partes de las emisiones de gases contaminantes. Es decir, son los principales responsables de la desestabilización del sistema climático y todo lo que esto implica, que no es poco, por cierto. Sin embargo, y a pesar de esta cruda realidad, las evidencias de la decadencia continuada de ese modelo energético surgido a partir de la primera y la segunda revolución industrial son incuestionables y están siendo arrastrados por las nuevas tecnologías en una dirección afortunadamente correcta. Entonces, ¿cómo romper este círculo perverso? ¿Cómo percibimos a ambas crisis, la creada por la COVID-19 y la creada por nosotros, que es el cambio climático? Claramente, la COVID-19, a través de su poder devastador, nos ha atemorizado y nos atemoriza cada día y nos ha recordado lo frágil que somos. Por el contrario, parece que el cambio climático es percibido o no nos asusta o se percibe como de reacción lenta. En algunos casos se le subestima e incluso se le ignora. Es por eso que desde las Naciones Unidas, su propio secretario general ha dicho que el cambio climático es más mortal que el coronavirus. Más de 11,000 científicos de 153 países, en una carta publicada en noviembre de 2019, advirtieron que la crisis climática se está acelerando más rápido de lo que preveía la gran mayoría de los científicos y que deben introducirse cambios dramáticos en la sociedad para evitar sufrimientos incalculables. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha reconocido que la emergencia climática representa la mayor amenaza mundial a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, más debilitados ahora debido a la COVID-19, que no discrimina entre naciones, entre nacionalidades, entre etnias, ni entre ideologías. Sin embargo, está perjudicando y discriminando sin piedad a los grupos más vulnerables
por su condición social y con ello profundizando las desigualdades preexistentes. En ese contexto, las respuestas a la pandemia deben tener a los derechos humanos como elemento central, pero lamentablemente no es lo que está ocurriendo. Las reacciones a la devastación causada por la COVID-19 son muy diferentes entre los países. Algunos, por ejemplo, han optado por flexibilizar las normas de protección ambiental para impulsar incluso los hidrocarburos como fuente de energía para reactivar sus economías, es decir, echándole más leña al fuego, como decimos en criollo, ¿no? En este sentido, o en sentido contrario, otros países han optado por una agenda verde o a través de políticas energéticas más bien para impulsar las energías renovables y otras medidas que más adelante voy a mencionar. Entre los primeros, por ejemplo, se destaca China, que ha puesto en marcha la construcción de docenas de nuevas centrales de carbón en un plan de estímulo para su economía que impedirá cualquier intento global por mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados. Otro ejemplo es Estados Unidos, que a través de la Agencia de Protección Medioambiental ha decretado la flexibilización a modo indefinido de las normas y los controles a las industrias debido al coronavirus. Con el regreso al Acuerdo de París de Estados Unidos anunciado por el nuevo presidente, estas políticas podrían cambiar y ojalá que así sea. En México, muy cerca de ustedes, la Secretaría de Energía publicó una normativa para el sector eléctrico que frena el desarrollo de las energías renovables y fortalece el uso de los combustibles fósiles. Pero además, según un informe publicado por la Energy Policy, en los países del G20, desde el estallido de la COVID, se han invertido 150.000 millones de dólares en el sector de los combustibles fósiles, casi el doble de lo destinado para apoyar el crecimiento de las energías renovables, que apenas llega a menos de 90.000 millones de dólares. Como ejemplo del segundo grupo de países más consistentes con la necesidad de proteger el medio ambiente, debemos destacar al grupo de países que se encuentran en la Unión Europea, en la que existe consenso en cuanto a que la recuperación económica debe centrarse en el impulso a las energías renovables, así como en la rehabilitación de viviendas y edificios públicos debido a las altas emisiones de dióxido de carbono que allí se producen. Para ello ha propuesto el Pacto Verde Europeo como una estrategia que pretende convertir su área de influencia en la primera región climáticamente neutra para 2050. Otro aspecto muy importante, o quizás el más importante, es la respuesta ciudadana a la crisis climática. Más de 1.500 procesos judiciales sobre asuntos ambientales se están resolviendo en distintos tribunales en al menos 36 países. En un número importante de esos procesos, el cambio climático y la contaminación ambiental que afectan el derecho a la salud constituye una línea central y son inspiradores para nuevas acciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la sentencia 622 de la Corte Constitucional de Colombia, que adoptó en 2016 un enfoque ecocéntrico sin precedentes para los derechos humanos, reconociendo al Río Atrato de ese país como una entidad legal con derechos ambientales que deben protegerse junto con los derechos bioculturales de las comunidades. Igualmente inspiradora es la prohibición de circulación de vehículos diésel en grandes ciudades alemanas o la decisión del Tribunal Superior de los Países Bajos que ordenó al Estado modificar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos el 25% en comparación con los niveles de 1990. En febrero de este año, el Tribunal de Apelación de Gran Bretaña decidió impedir la construcción de una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow, argumentando que el gobierno no tomó en consideración el Acuerdo de París sobre cambio climático. Decisiones de este tipo están impulsando cambios sin precedentes para acelerar la transformación de la matriz energética de muchos países, al igual que la promulgación de marcos regulatorios y políticas para atender los efectos del cambio climático. Países como Alemania, como Dinamarca, como Nueva Zelanda, promulgaron ya el año pasado
importantes marcos regulatorios para proteger el clima y lograr la neutralidad de carbono para 2050. La provincia de Columbia Británica en Canadá, por ejemplo, aprobó la Ley de Vehículos de Emisión Cero en mayo de 2019, que busca contar con un parque automotor 100% libre de emisiones para 2040. Noruega estableció en su Plan Nacional de Transporte que para 2025 el 100% de los nuevos automóviles privados y camionetas ligeras serán cero emisiones. También Japón y Corea del Sur recientemente se han sumado, e incluso China, aunque con una fecha posterior que es el 2060. El Banco Europeo de Inversiones anunció que dejará de financiar proyectos de combustibles fósiles a finales de 2021, pero apoyará, al contrario, proyectos para la acción climática y la sostenibilidad ambiental desde el 2021 hasta el 2030. De hecho, la amenaza de nuevas olas de la actual COVID-19 o de nuevas pandemias preocupan seriamente a la industria de los hidrocarburos, que ha visto cómo los precios, la demanda y los beneficios se han desplomado, como efectivamente lo indican los coeficientes beta. Estas evidencias confirman un choque de visiones, un proceso de transición en marcha, una sociedad que se moviliza y decide actuar, un poder judicial que valora el peso de los argumentos de protección de la naturaleza y se pronuncia en favor de la salud del medio ambiente, los ecosistemas y los derechos humanos. En este punto nos preguntamos, ¿cómo estamos en Brasil? ¿Cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo marchan las políticas de protección medioambiental y de derechos humanos y la transición energética hacia un modelo sostenible, libre de emisiones de gases contaminantes? Esta pregunta no es para mí, sino para mis colegas y para todos los estudiantes y la comunidad académica. Es allí donde tenemos que poner nosotros una reflexión profunda e intentar organizarnos para promover la investigación, el estudio y, por supuesto, el cambio que tanto hace falta. Brevemente, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero referirme muy rápidamente al poder también transformador y de cambio de las nuevas tecnologías encarnadas en lo que se denomina la industria 4.0. Para Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, la industria 4.0 transformará radicalmente el sistema productivo, los negocios y la sociedad. Realmente dice, transformará todo. La genética, la inteligencia artificial o la nanotecnología y en particular la digitalización revolucionarán todo, provocando cambios trascendentales en el mundo y en todas las áreas, como el acceso a los servicios públicos, incluidos la salud y la educación. Sin embargo, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo advierte que si bien la industria 4.0 tiene el potencial de ayudar a mejorar la capacidad productiva de los países en desarrollo y contribuir a su transformación estructural, estas nuevas tecnologías deben operar dentro de un contexto que apoye la transformación económica y social. Ahora bien, teniendo en cuenta esas importantes consideraciones, nos preguntamos cómo pueden aplicarse estas innovaciones tecnológicas a la crisis creada por la COVID-19 y cómo aprovecharlas para hacer frente al cambio climático. Exploremos algunas de estas interrogantes. Un informe, por ejemplo, del Parlamento Europeo de marzo de este año explica de qué modo las tecnologías de información digital se han desplegado de una manera sin precedentes para recopilar datos y evidencias confiables para apoyar la salud pública y la toma de decisiones. La inteligencia artificial, los robots, los drones se encuentran operando para ayudar a rastrear la enfermedad, mientras que las científicas y los científicos están aplicando frenéticamente la edición de genes, biología sintética, las nanotecnologías en un intento por obtener futuras vacunas, diagnósticos y tratamientos, como afortunadamente ya para suerte de todos la tenemos a la vuelta de la esquina. El Foro Económico Mundial publicó 10 tendencias observadas en la actual crisis sanitaria que dan luces sobre lo que ocurrirá con nuestras vidas en el futuro y hacia dónde las tecnologías van a orientarse. Algunas de ellas tienen que ver con elementos de movilidad, educación, asistencia médica, vinculados directamente con la crisis sanitaria y climática y como herramientas para el combate de la pobreza, la exclusión social y el respeto a los derechos humanos, factores que en su conjunto
son consistentes con la idea de una sociedad más sostenible y en particular porque la industria 4.0 es concebida como una industria que se nutre única y exclusivamente de fuentes de energía renovables y que no es compatible con las fuentes de energías convencionales. El uso de las plataformas de comunicación y de gestión de eventos virtuales se ha convertido en un salvavidas para la sociedad en medio de la pandemia. No podríamos imaginarnos una población confinada sin estas herramientas y menos aún miles de empresas e instituciones que han podido funcionar pese a las limitaciones impuestas a la movilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos redujo los requisitos para facilitar la atención médica a través de las plataformas digitales sin riesgo de penalización por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Esta misma metodología está siendo utilizada como sustituto temporal de la educación formal y del trabajo. Empresas, universidades, instituciones públicas y privadas están evaluando de qué manera se pueden hacer permanentes muchas actividades que les traerían importantes beneficios económicos, con lo cual un círculo virtuoso parece estar tomando fuerza. El uso de las nuevas tecnologías nos permite trabajar, estudiar, investigar, así como ser atendidos por una médica o un médico. Pero además, y en lo que se refiere al enfoque de esta presentación, nos permiten ahorrar combustibles fósiles, reducir emisiones contaminantes y mejorar la inmunidad individual y colectiva. No obstante, hay que advertir que todo este proceso podría crear aún más desigualdades. Una mala conexión a Internet o la inexistencia de ella puede perjudicar o impedir cualquier proceso de aprendizaje, teletrabajo o atención médica remota. Por lo tanto, es una condición necesaria que las infraestructuras estén garantizadas. En segundo lugar, es importante que las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía comprendan que la magnitud de estos cambios puede significar considerables ahorros a través de la reestructuración de presupuestos y una distribución eficiente de ellos, beneficiando a más personas e incluso creando nuevas fuentes de empleo asociados a la generación de energías renovables. De hecho, si hiciéramos una auditoría global, probablemente habría mucho dinero ahorrado que no se ha podido gastar en estos tiempos. En el ámbito del combate a la pobreza, en todas sus manifestaciones, incluyendo la energética, vemos una luz al final del túnel. Gracias a los avances tecnológicos y al vertiginoso desarrollo de las energías renovables, así como sus bajos costos, se espera que en los próximos años la generación de electricidad pueda realizarse en el propio lugar de consumo, es decir, en cada vivienda, edificio o empresa, las cuales se convertirían en plantas de generación, con lo cual presenciaremos lo que Jeremy Rifkin llama el Internet de la energía, en una modalidad que, por cierto, ya ha comenzado desde hace muchos años en la Unión Europea bajo la figura de los prosumidores. Con ello se estaría allanando el camino a la masiva electrificación, incluyendo la movilidad. Del mismo modo, instalando paneles solares, principalmente en barrios pobres y aislados que no tienen acceso a la electricidad o que la disponen con muchas limitaciones, es posible garantizar, en primer lugar, el acceso a la energía y, en segundo lugar, a través de dispositivos electrónicos, el disfrute de otros derechos como la educación, la salud y el trabajo. La sociedad tendría una oportunidad de hacerse más democrática y sostenible a través de los avances tecnológicos que encarnan la industria 4.0, cambios que la COVID y la crisis climática están acelerando. Hasta aquí termino mi charla y quedo pues atento a si existe alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry. Qué bueno tenerle con nosotros. Usted ha planteado interrogantes muy importantes y líneas de solución, todo con mucho contenido en el tiempo que ha tenido. Entonces, por eso le felicito por su charla, buenísima. Antes de nuestra próxima charla,
me gustaría saludar a los alumnos de la Universidad Federal Fluminense que están aquí con nosotros y especiales saludos a los alumnos del programa de maestría en Derecho Constitucional, porque esta actividad está incluida en el programa de una disciplina que he ofrecido, que justo tiene como sujeto el derecho ambiental y